De la mañana, 33 minutos. Un tema en el que hemos incursionado en muchas oportunidades aquí en Arriba Gente. El tema del mobbing, del bullying. Pero con respecto específicamente al tema del acoso laboral, ¿existe todavía pendiente en nuestro país alguna ley específica sobre el tema? Si bien hay una reglamentación de un decreto sobre el acoso sexual en el ámbito laboral. Así que es buena la oportunidad para nuevamente recibir a Silvana Giaquero, psicóloga, obviamente especialista en el tema, junto al doctor Néstor Gutiérrez. Bienvenida y un placer una vez más tenerte aquí en la mesa de Arriba Gente. Muchas gracias, Humberto. Bienvenido, doctor. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Muy bien, ¿tú? Bueno, es como que un tema en el que cada vez que hemos estado dialogando o hablando parecería ser o que no despierta la sensibilidad parlamentaria, por decirlo de alguna manera, o que hay desconocimiento tal vez de qué manera generar, reglamentar, llegar a tener una ley específica sobre el tema, ¿no? Yo creo que ambas cosas, ¿no? Y también el hecho de que se empiecen a usar los conceptos científicos en forma errada, generando confusión, como por ejemplo el término acoso sexual que se asocia a lo que es acoso laboral. Entonces eso de alguna manera enchastra y hace que hoy en día mobbing, bullying, acoso laboral, acoso sexual sea como una mezcla de todo y en realidad no es así. Entonces, si no hemos avanzado, en Uruguay estamos todavía en la etapa de sensibilización del tema. Sí. Y no hemos avanzado científicamente en la definición exacta de cada concepto que a nivel internacional se maneja, ¿no? Porque tanto el mobbing como el bullying surgen de una raíz en común, de la etología, y a partir de ahí se empieza a investigar ambas cosas desde el punto de vista científico de la criminología y del daño que esto causa en la víctima. Y acá recién en Uruguay estamos tratando de entender. Y como a su vez en Google hay mucha mezcla también de estos conceptos, información errada, entonces la gente para adaptar lo que dijo y justificar el concepto, toma esa información y trata de justificar en forma errada. Por eso este decreto que salió el otro día, muchos de mis pacientes me llamaron para decir, Silvana, salió la ley de acoso laboral. No, no es acoso laboral, es la ley de la reglamentación de la ley de acoso sexual, que es diferente. Hay diferencias en ambos conceptos, porque el acoso sexual tiene la intencionalidad de la sexualidad y el acoso laboral tiene la intencionalidad de desestabilizar a un trabajador. Y la finalidad del acoso sexual es lograr los beneficios sexuales. Y la finalidad del acoso laboral o mobbing o acoso psicológico laboral es excluir al trabajador, perjudicarlo, destruirlo, sacarlo de su puesto o sacarlo de la empresa. O sea que tanto la intencionalidad como el fin son cosas absolutamente diferentes. La descripción que terminás de hacer me llevaste ineludiblemente a una referencia que hemos tenido en los últimos días del presidente de la República en dos oportunidades, espaciado por algunas semanas, utilizando el término bullying para lo que estaba sucediendo con el vicepresidente de la República. Más allá de la consideración política, se desprende de lo que decís, que fue mal utilizado y en todo caso lo que tendría que haber dicho es que sobre Sendic lo que hubo fue mobbing. Y podríamos analizar, yo no estoy totalmente segura que fuera así, podríamos hablar de lo que realmente se llama una dinámica del chivo expiatorio, ¿no? Donde lo que se busca es culpar a un chivo de todos los males del grupo y una vez que se lo expulsa, de alguna manera pasa a ser el malo, pero al mismo tiempo salva al grupo, ¿no? Con respecto al bullying, lo que pasa es que te vuelvo a decir, hay mucha confusión porque cuando surge el concepto bullying estudiado desde la criminología en los jóvenes, en los centros de estudio, porque eso es bullying, ¿no? Acoso sistemático y repetitivo en los centros de estudio, donde se da más es en la edad escolar, 8 años, o al inicio del liceo, 12, 15 años. El concepto en algunos países nórdicos, como otros psicólogos veían que este fenómeno se daba en el trabajo, empiezan a hablar de bullying laboral, que todavía ese concepto en algunos países se sigue manejando, ¿verdad? Pero no bullying a solas. El bullying científicamente responde a los centros de estudio, la violencia que se genera ahí entre pares, ¿tá? Y el mobbing en lo que tiene que ver con lo laboral específicamente, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros metemos en la bolsa todo, cuando a su vez hay una alerta mundial de que para el 2025 se pueden llegar a suicidar 850.000 niños por bullying en el mundo. Cuando hay un proyecto de ley en el Uruguay que presentamos hace un año que
no ha pasado absolutamente nada. Donde la vulnerabilidad mayor es la de los niños, porque no son los niños los que pueden salir a defenderse, a pedir ayuda, a que corten con estas dinámicas. Y a su vez tenemos varios proyectos de ley de mobbing que también nos salen. Por suerte la ley de acoso sexual se reglamentó y bueno, eso es un paso adelante, ¿no? Doctor, lo que uno imagina es que mientras no tengamos una ley en donde los conceptos, las actitudes, los comportamientos estén perfectamente definidos, es imposible castigar a quienes, en definitiva, practican este tipo de situaciones, por ejemplo, con un compañero de trabajo, en la empresa, en la oficina, en donde sea. Es decir, es como que uno sigue hablando de este tema como si estuviera hablando de bromas pesadas, pero las cifras de las que nos habla habitualmente cuando viene Silvana, de suicidios, más allá de las enormes situaciones que genera a nivel de depresión en muchísima gente, evidentemente hablan de muchos miles de personas afectadas que a su vez son víctimas de estos victimarios que no tienen ningún tipo de castigo, por decirlo de alguna manera. Bueno, entiendo que con la legislación actual se puede aplicar. De hecho, no sería la primera vez que los jueces integran la norma, integran la normativa para llenarla de aquellos conceptos que son específicos de otras áreas científicas. Por eso esto es multidisciplinario. Entonces, con la integración de otros conceptos, incluso, como decía Silvana, han habido varios proyectos de leyes que no se han aprobado o han estado en estudio del Parlamento, pero también hay desarrollos doctrinarios sobre el tema. La propia Constitución dice que la falta de reglamentación del derecho, entre otros, al trabajo, no hará, no es óbice para que se aplique. Entonces, allí se puede integrar. ¿Cómo se puede integrar? Bueno, en algunos casos se integra recurriendo a, por ejemplo, que no es lo ideal, no es lo que yo recomiendo, pero con el despido abusivo. En otros casos se recurre a la ley de acoso sexual, para multiplicar la base de cálculo. Pero creo que lo más coherente, lo más lógico es recurrir a las doctrinas más recibidas, que son aquellas que están contenidas en los proyectos de leyes que han sido presentados, que elevan a 12, multiplican por 12 la indemnización por despido en caso de haber acoso laboral. Y la pregunta es, de acuerdo a las cifras que maneja el Ministerio, la Inspección General de Trabajo, que recibe denuncias, ¿estamos cercanos a tener una realidad de lo que pasa a nivel laboral en nuestro país? ¿O la cifra de denuncias es infinitamente inferior a lo que realmente está sucediendo? Es infinitamente inferior. Eso no refleja la realidad de lo que está pasando en Uruguay. Son más los casos de acoso laboral que los de acoso sexual. El tema está que no se muestra la realidad por varios motivos, y creo que el fundamental es la gente no denuncia. Y de hecho, cuando un paciente se acerca a mí, yo analizo la situación y en la mayoría de los casos decido que no se denuncie, cosa que no está bien. Sí, estoy de acuerdo, pero la coyuntura de nuestro país no habilita que la persona denuncie porque el riesgo es aún mayor. Y este es el mensaje que están mandando. Tú denuncias y todas las defensas de la empresa se ponen en contra de la persona denunciada y se va a buscar con una lupa los defectos que esta persona tenga para justificar lo que se le hace, ¿no? Eso hace la dinámica perversa de abuso emocional que generan estas situaciones. Entonces, es tan difícil de entender a veces para la gente que no lo ha vivido. Son conceptos nuevos, son investigaciones científicas nuevas. Las pruebas de lo que es mobbing no son las pruebas de lo que sería habitualmente en cualquier otro caso, como por ejemplo el de acoso sexual o otro tipo de violencia. ¿Por qué? Porque cuando un trabajador está satanizado, ya está desprestigiado y va a juicio, la mayoría van a declarar en contra de él. Y los que no se animan a declarar, no declaran a favor de él, directamente se niegan a ser testigos. Claro. Entonces, cuando nosotros tenemos en un juicio que no tenemos testigos prácticamente, que hay una instalación del miedo y que tienen que justificar la violencia desacreditando al trabajador, esas son pruebas de mobbing.
que haya un antes y un después en la víctima, que lo podemos ver en el legajo, lo podemos ver en la historia clínica, eso son pruebas de mobbing. Entonces, no estamos preparados para estudiar o analizar estos fenómenos extraños que genera esta violencia perversa, entonces las sentencias terminan siendo, son conflictos personales, ¿ah? Terminan siendo, es un hecho puntual. Cuando en todos los países del mundo, igual, y lo mismo acá en el proyecto de ley que se está estudiando, sabemos que un solo hecho de violencia que perdure en el tiempo y que le genere un perjuicio al trabajador en el tiempo, ya sea en cualquiera de sus áreas, en el área psíquica, económica, familiar o prestigio laboral, eso es mobbing también, porque eso hace lo sistemático y repetitivo en el tiempo. Pero muchas veces, para tirar abajo la sentencia, como bien sabe Néstor, lo que hacen es como agarrar un poquito de acá, agarrar un poquito de allá, armar una sentencia final donde no se toman en cuenta las pruebas, no se toman en cuenta los pocos testigos que hablaron a favor de la víctima, se confunde dentro de las sentencias los conceptos de bullying y de mobbing, trayendo como bibliografía de todos lados, y se termina diciendo que no hay prueba, que es un hecho puntual y que se trata de conflictos personales. Entonces, cuando la persona termina de un proceso larguísimo, desgastador, destruida muchas veces económicamente y su imagen profesional, con una sentencia de ese tipo termina siendo lapidante. ¿A dónde en el Uruguay la persona va a ir a buscar otro trabajo? Porque estas dinámicas se dan a perpetuidad. La persona sale del trabajo, pero sus hostigadores buscan seguirlo difamando de alguna manera, ¿tá? O sea, en una entrevista, cuando consigue otro trabajo, le hacen llegar información errada, entonces la persona se ve imposibilitada de conseguir un trabajo y bueno, muchas veces terminamos armando un proyecto de vida propio independiente, ¿no? Sí, un círculo vicioso perverso. Realmente perverso. Entonces, es imposible salir durante toda la vida. Exacto. Entonces, las confusiones que se generan con los conceptos hace que esta dinámica perversa quede con mayor impunidad y se instale mucho más todavía. Porque bueno, cuando todo es acoso laboral, entonces aparentemente nada lo es, o cuando mezclamos bullying con mobbing, ¿ah? Entonces esa confusión de conceptos hace también a la perversión de estas dinámicas, ¿verdad? Y además con un resultado que deja a quienes en definitiva son los victimarios como triunfadores de la situación. Exacto. El aparato perfectamente armado. Exacto. Porque no hay un seguimiento de esa situación. O sea que hay una situación bastante compleja de la que, bueno, esperamos que exista un poco más de sensibilidad de quienes en definitiva tienen que generar por lo menos la discusión de esta ley. Sí. Bueno, es la ventaja un poco que trae aparejado en materia de acoso sexual, que si bien ya estaba regulado por una ley, al reglamentarla por parte de este decreto, esa es la ventaja, porque incluso hay una norma específica que consagra la protección integral de la víctima. Entonces, ¿qué significa eso? Que a partir del momento de la denuncia y hasta que finalice la sustanciación, que es toda la producción de la prueba, la víctima tiene que, dentro de lo posible, según la estructura de la empresa, obviamente mantener el puesto, tienen que permitirle ir al psicólogo, psiquiatra, es decir, medidas de contención que no habían, que hoy en día con el decreto son muy buenas para el Ministerio de Trabajo, que en mi experiencia está haciendo un excelente trabajo en materia de acoso sexual. Sí, sí. Porque bueno, ya está armado, ya está en función de la ley, necesitaba estas herramientas, realmente necesitaba, porque digo, en algunos casos o en algún caso puntual que he tenido, se despide a la víctima, la represalia se toma igual, es decir, se la despide. Entonces, ahora permite que, digamos, ampararla un poco más, porque la protección de represalias prevista en la ley está reglamentada como para, por determinado periodo y hasta que se produzca la sustanciación de la prueba, digamos, el despido queda descartado, es decir, las represalias no corren. El decreto en este sentido del acoso sexual es muy bueno para el Ministerio, le da muchas herramientas para que justamente venga haciendo lo que estaba haciendo. Esto en materia laboral, porque como la ley de acoso sexual tenía como objeto la regulación del acoso en lo laboral y en lo académico quedó pendiente. O sea, el decreto se refiere solo a lo laboral.
que es donde más se están dando los casos. Agradecerle mucho al doctor Néstor Gutiérrez, una vez más a Silvana Giachero, psicóloga especialista en mobbing y bullying, por, bueno, haber tratado una vez más el tema aquí en Arriba Gente y esperando que, bueno, lentamente, como todo en nuestro Muchas país, gracias, Humberto. Sí, le vayan dando algunos pasos. Yo siempre digo, esta violencia perversa es sistemática y repetitiva y la forma de trabajar para darle visibilidad es en forma sistemática y repetitiva, saliendo a aclarar cada vez todos los conceptos para que no se genere confusión. No es lo mismo una gripe que un resfrío y no va a ser el mismo el tratamiento tampoco. Exactamente. Muchísimas gracias. Que tengan una buena jornada. Gracias. Cerramos por aquí la entrevista.